Amigas, amigos, como cada semana es un gusto recibirlos aquí en su canal Praxis Jurídica, la ciencia del derecho al alcance de todos. En estos dos videos vamos a analizar una figura que es de suma trascendencia, sobre todo cuando estamos litigando asuntos en donde se ven involucrados menores de edad. Pues vamos a comenzar sin más preámbulos. El primero de los temas es el cambio de guardia y custodia. Y como ustedes saben, siempre hacemos un análisis de ciertas figuras para poder entender en mayor medida la finalidad de este video, ¿vale? Primero habría que establecer una diferencia entre la guardia y custodia y la patria potestad, y lo pudiéramos establecer con una diferencia bastante sencilla. La guardia y custodia es un elemento de la patria potestad. La patria potestad sería el género y la guardia y custodia la especie, para simplificarlo de una manera. La guardia y custodia solamente es un elemento de muchos más elementos que conlleva la patria potestad, ¿ok? La guardia y custodia es una figura que generalmente se da al momento de la separación de los cónyuges. Es una figura que surge entre ascendientes y descendientes, o, para simplificarlo una vez más, la guardia y custodia y la patria potestad son figuras que se generan entre padres e hijos, ¿ok? Bien, siempre que existe una separación, una disolución de un vínculo matrimonial o una separación física de los cuerpos, se tiene que litigar con cuál de los progenitores, con cuál de los padres se va a quedar el menor. Traducido esto en un enfoque jurídico, ¿cuál de los dos progenitores va a ejercer la guardia y custodia? ¿Por qué? Porque físicamente el menor no puede ser separado y otorgarle el 50% a uno y el 50% al otro. Por eso se tiene que hacer esta determinación por vía judicial, ¿ok? Vamos a pensar en un divorcio. Cuando los padres se divorcian, de las tantas cosas que litigan, una de ellas es la guardia y custodia, ¿ok? Simplificándolo nuevamente, es la guardia y custodia nos dice con quién se va a quedar el menor. Nada más que aquí hay que puntualizar un elemento bastante importante. Si uno de los progenitores ejerce la guardia y custodia, el otro tendrá derecho de periodos de convivencia, ¿vale? Si el menor se queda con el padre, pensemos, la madre es quien tendrá derecho, es un deber y un derecho, en los periodos de convivencia. Sucede lo mismo a la inversa, ¿ok? ¿Por qué quiero contextualizar esto? Porque el planteamiento del asunto surge de un amparo directo en revisión, de manera específica el 2710 del 2017. Y ya saben, como siempre, hacemos un bosquejo general de este amparo directo en revisión y finalizamos con algunas conclusiones que a ustedes, sobre todo ya en la práctica, les pueden servir, ¿ok? Hay que entender también que la guardia y custodia se puede, y yo diría que se debe solicitar como una medida provisional. Ya en otros videos pasados hablamos de lo que es una medida provisional. Mucho antes de dictar sentencia se puede solicitar la medida provisional de la guardia y custodia. Pues bien, el amparo en comento solicita una medida provisional. Y dentro de esta medida provisional de guardia y custodia, la guardia y custodia se le da a la madre, ¿ok? Recordemos, mucho antes de que se dicte sentencia, se deja el menor con la madre, pero naturalmente les decía que como son figuras que están relacionadas, los periodos de convivencia se determinan al padre. Después de una serie de incumplimientos, el padre promueve un incidente para efecto de que se hagan valideros estos periodos de convivencia.
¿Por qué? Porque en el asunto que les comento, la madre incumplió esta determinación que es judicial, dicho sea de paso. ¿Okay? Entonces se promueve el incidente y ojo aquí, se determinan ciertas medidas coercitivas para que quien está incumpliendo la determinación judicial la cumpla. Y esto es dependiendo del estado de la república en el que nos encontremos, son graduales y son diversas. ¿Okay? Puede ser desde una amonestación, una multa, inclusive hasta un arresto. Pues bien, en este caso, en el amparo que les comento, que es el 2710-2017, se determinaron dos medidas provisionales. Por un lado, una multa y por otro lado, un arresto de 24 horas. ¿Por qué estoy recuperando estas medidas provisionales? Porque vamos a ver cómo al final del asunto este incumplimiento por parte de la madre pesa al momento de la determinación para hacer el cambio de guardia y custodia. ¿Qué quiero decir con esto? Que en sentencia, uno de los argumentos principales que virtió el juzgador, a la hora de emitir este cambio fue precisamente que la madre incumplió ciertas determinaciones por lo que hace a los periodos de convivencia, que era el derecho no del padre, es el deber del padre, pero aquí lo que el juzgador supremo está salvaguardando es el derecho de convivencia del menor. ¿Okay? El asunto es bastante interesante. La conclusión del asunto la anticipo. ¿Cuál es la conclusión del asunto? En el amparo directo, en un primer momento, la madre tenía la guardia y custodia provisional. ¿Ok? Pero mediante el amparo directo en revisión del cual les estoy comentando, se hizo el cambio de la guardia y custodia de la madre al padre. Y ojo aquí se intercambian los papeles. Como ahora el padre tiene la guardia y custodia, a la madre le corresponden los periodos de convivencia. Después de un engranaje totalmente largo y una lucha bastante extenuante, se da este cambio. Y de este asunto se pueden aterrizar 5 conclusiones que para efectos prácticos es lo que realmente nos interesa. Primera conclusión. El cambio de guardia y custodia se puede dar en cualquier momento de la secuela procesal y posterior a la sentencia. ¿Qué quiero decir con esto? Les decía, cuando litigamos asuntos relativos a la guardia y custodia, por regla general lo solicitamos como medida previa. Se decreta y si hay un cambio en las circunstancias durante la secuela procesal, se puede solicitar este cambio de guardia y custodia mediante vía incidental. Se dicta sentencia, en sentencia se determina cuál de los dos padres va a ostentar la guardia y custodia, y si cambian las circunstancias, habría la necesidad nuevamente de solicitar el cambio de guardia y custodia. Segunda, la guardia y custodia debe decretarse a la luz del interés superior del menor, consagrado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El interés superior del menor es una figura sumamente benevolente para los litigantes en materia familiar, porque inclusive puede suplir algunas deficiencias. No sé, se me ocurre, si en la demanda o en la contestación a la misma nosotros omitimos algo, no por una malpraxis, por supuesto, tal vez porque desconocíamos ese dato o ese elemento, durante la secuela procesal lo podemos alegar en atención al cuarto y en atención al interés superior del menor, y obviamente debe ser tomado en consideración. Esto nos da la posibilidad de subsanar ciertos vicios o ciertos errores que pudiéramos llegar a tener, y hay que tener en cuenta que otras materias del derecho
no tienen este plus, no tienen esta ventaja, no tienen esta benevolencia. Tercera conclusión. La interrupción sistemática de las convivencias justifica el cambio de guardia y custodia. En el asunto que les comenté, el cambio de guardia y custodia no se da de una determinación arbitraria. Se da debido a que la progenitora o la madre o quien ostentaba la guardia y custodia incumplió una determinación o incumplió un mandato de carácter judicial. ¿Cuál fue el mandato que incumplió? Que no le permitía ver al padre a la menor. Esta conclusión está muy relacionada a la conclusión cuarta, la alienación, que es una figura que me gustaría tocar más a detalle. También es un elemento que puede determinar el cambio de guardia y custodia. Y la quinta conclusión, el fin de la convivencia entre el padre o la madre y el menor es lograr el sano desarrollo de la personalidad del menor. Es un derecho y un deber, pero no es un derecho del padre, es un derecho del menor. Por eso, cuando alguno de los progenitores no permite estos periodos de convivencia, está violentando el derecho del menor, y ahí es cuando entra el interés superior del menor. ¿Por qué? Porque el argumento del juzgador es bastante claro. La ley y el Estado debe garantizar el libre desarrollo de la personalidad de los menores. Y ese sano desarrollo de la personalidad se da con la convivencia de ambos. ¿Por qué quiero ser muy enfático en ese sentido? Porque lo que quiero es que comprendamos que no traigamos a materia de juicio o a litis pleitos personales que pudieran llegar a tener los padres, que generalmente lo hacen. ¿Ok? Pues bien, en el próximo de los videos analizaremos bajo qué circunstancias se puede dar la pérdida de la guarda de la patria potestad. Que les comentaba, es una figura más amplia. Analizaremos todos los elementos de la patria potestad y bajo qué circunstancias alguno de los padres pudiera perder este derecho. Pues bien, amigos, espero como siempre que este video les haya sido útil. No olviden darle like y seguirnos semana con semana aquí en su canal Praxis Jurídica, la ciencia del derecho al alcance de todos. Servidor y amigo Ebert Rafael Galeana Balbuena, especialista en Derecho Procesal. Hasta la próxima.